11:36. Los lunes tenemos la buena costumbre de seguir componiendo nuestra galería de sevillanos. Y hoy le hemos pedido a una mujer muy especial. Ha sido reconocida hace muy poco en su pueblo, en Marchena, pero también cuenta con otros reconocimientos en Sevilla, que venga aquí a hablarnos de ella y de su obra, ¿no? Se llama Pepa Romero. Pepa, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenos días. Cofundadora de la asociación Paz y Bien. Cofundadora de la asociación Paz y Bien en el año 1979. Y desde entonces Paz y Bien ha crecido hasta un volumen, tiene 350 empleados en varias provincias, estáis presentes en Guatemala y hacéis muchísimas cosas de las que vamos a hablar. Así es, por supuesto. De salir de la nada, nada, de un semisótano, a lo que la asociación ha crecido hasta el día de hoy. Pues yo quería, antes de empezar a hablar contigo, que escucharan a nuestros oyentes esto. El niño tonto. Siempre que volvíamos por la calle de San José, estaba el niño tonto a la puerta de su casa, sentado en su sillita, mirando el pasar de los otros. Era uno de esos niños pobres a quienes no llega nunca el don de la palabra ni el regalo de la gracia. Niño alegre él y triste de ver. Todo para su madre, nada para los demás. Pero fíjate, esa realidad de principios de siglo, esto es Platero y yo. Sí. No sé si conoces este texto precioso, por otra parte, El niño tonto, ¿no? Sí. Y fíjate, hemos pasado de hablar de niños subnormales, de niños tontos, a hablar de personas. Y eso se ha conseguido gracias a gente como tú. Pues mira, no es gracias a gente como yo solamente, porque esto es una lucha de muchas personas, aunque seamos un poquito invisibles, porque la sociedad está para que sepan que existimos, hay que hacerse visible. Entonces te puedo decir que en el año 1979, cuando un grupo de personas nos unimos sin tener ningún familiar afectado, porque en aquellos entonces se estaban uniendo los padres para ver si todos juntos podían darle respuesta a sus hijos, que cuando eran mayores pues no tenían ni a dónde ir, ni sabían lo que iba a pasar con ellos cuando los padres faltasen. Entonces nos llegó a nosotros, este grupo que teníamos muchas inquietudes sociales, pues nos llegó ese reclamo de estas familias y ahí nos unimos y teníamos cada uno nuestro trabajo. En mi caso yo era puericultora y nos unimos y nos pusimos a trabajar sin saber nada del mundo de la discapacidad. Y en aquellos momentos las personas se llamaban subnormales. Yo tengo certificado de asistir a jornadas donde lo tengo certificado de jornadas de subnormales. Después con retraso mental, después de disminuido psíquico. Las terminologías han ido sucediendo a lo largo de la historia. Afortunadamente. Ninguna nos ha convencido y ahora estamos en que se tenga en cuenta que hablamos de personas, que esas personas tienen una discapacidad X. Pero no es todo discapacidad, que cuando escuchamos los medios de comunicación muchas veces, que hay que sensibilizar también bastante, y a personajes muy importantes de la sociedad hablar de discapacitado en general, la verdad que nos duele, porque la persona no es toda discapacitada. La persona es persona, que puede tener una discapacidad intelectual, pero puede tener grandes habilidades en pintura, en música, en baile, en muchas cosas. Y son personas que al decir discapacitados, parece que los apartamos, que no tienen ningún valor, que no son capaces de nada. Entonces, esa lucha ha sido un constante, ¿no?, a lo largo de todos estos años. Y me han dicho, Pepa, que has cambiado el futuro de centenares de sevillanos y de gente de otras provincias, de Huelva, de Córdoba, de Guatemala ahora, ¿no?, también, que te has tirado a la piscina muchas veces y que has aprendido a nadar y que has hecho de Paz y Bien tu propia familia. Tú te has casado con Paz y Bien, ¿no? Pues sí, eso me dicen, pero yo creo que me atrapó, ¿no? Yo creo que me atrapó Paz y Bien. ¿Has renunciado a tu vida por estar en Paz y Bien? Yo me atrapó Paz y Bien de una manera increíble, porque lo que suelo decir es que el mundo de la discapacidad es un mundo que o te atrapa y es como una droga mala, mala en el sentido que ya no puedes salir de ahí, o lo rechazas. Entonces yo estaba trabajando en puericultura, yo tenía un trabajo de la administración, un trabajo muy, muy bonito, cuando yo me vine para acá, para Sevilla, y cuando conocí este mundo, pues nada, me puse a estudiar, porque cuando yo iba a la charla, porque era la única manera de aprender, jornada que se hacía, gente que nos uníamos,
y hablaban de que, bueno, para montar una asociación en condiciones tenía que haber un asistente social en aquellos momentos, una mesa y un teléfono. Y yo me reunía con mucha gente que eran algunas asistentes sociales. Y yo digo, bueno, pues entonces si a mí me gusta tanto, esto lo tengo que hacer yo. Entonces, trabajando, hice trabajo social, y trabajo social, mis prácticas era montar Paz y Bien, era estar en Paz y Bien. Entonces, pues nada, ahí fue todo el hacer. Creo que una de las primeras cosas que hicisteis fue un taller para hacer fregonas. Y demostrasteis que esta gente, que estas personas con discapacidad eran válidas para la sociedad. La fregona tuvo un sentido, la fregona en aquellos momentos tuvo un sentido, pero que ahora lo piensa y dice tú, ¿cómo nos fuimos adelantando a los tiempos? Primero, que queremos demostrar de que la persona era útil y que la persona con discapacidad entendiera que era capaz de hacer un producto que después veían en las tiendas y que eso se vendía y que tenía un valor. Y que los familiares dejaran no soy un cero a la izquierda. A darle las palmaditas al niño, llevarlo de la manita a misa, y no, su hijo puede, pero hay que demostrarlo. Y es que además en aquellos momentos vivíamos de subvenciones, y quiera que no, la venta de la fregona era también un apoyo para el sostenimiento de lo poquito que teníamos entonces. Entonces los chicos tenían su salario estímulo, que se empezó con 20 duros, que también servía para el tema de las conductas, si faltaba, para crearle una disciplina. La primera vez que le pusiste 20 duros en la mano a su sobrecito, ¿cómo fue? Y si además le descontaba algo porque había faltado cualquier cosa, problema con el chaval, pero más problema con la familia que te pedía los 20 duros. Hay un punto también de inflexión, que es cuando ya teníais una sede en el monasterio de San Isidro del Campo, habían cedido aquellas naves y tal, y estaban allí trabajando, y se presenta la Guardia Civil con un chico, con José Valverde Linares. ¿Quién era? Pepe Valverde Linares es la persona más entrañable que se puede recordar en Paz y Bien. Le abrí yo la puerta a Pepe cuando la Guardia Civil... que te encontraste allí con la pareja de la Guardia Civil. Era las 10 de la noche, entrábamos, pues bueno, echando horas allí, porque allí lo tenemos que hacer las cosas a las horas que podíamos. Y nos dijeron de que, bueno, Pepe su padre estaba muy mal, a punto de fallecer, no tenía familia, y que si nosotros lo recibíamos allí se quedaba con nosotros, y si no, iba para el psiquiátrico, que era el testamento que su padre había dejado para que se quedara allí. Entonces nosotros teníamos allí, como aquello era un monasterio, había habitaciones arriba, que era la celda de los curas que estaban allí, de los padres Jerónimos. Y entonces digo, no, Pepe se queda con nosotros, ya veremos cómo lo hacemos, y ya veremos cómo nos lo averiguamos, pero Pepe no va al psiquiátrico. Y Pepe entró por las puertas, y Pepe fue, pues bueno, hasta hoy tiene la residencia donde entró Pepe, tiene su nombre. Tiene su nombre, porque abristeis una nueva vía, ¿no? Sí, es decir, dar la acogida. Nosotros siempre hemos ido creciendo en función de las necesidades que han ido presentándose de la sociedad. Ahí se presentó Pepe, hacía falta residencia, ahí emprendimos la residencia. Si el chaval crece en autonomía y crece, yo no debo de ponerle un muro a esa persona en el crecimiento. Yo debo de facilitarle el camino para decir, tú has llegado aquí a trabajar, tienes un contrato en un centro especial de empleo, ahora te voy a preparar para que trabajes en la calle. Si tú aquí has conseguido el máximo en la residencia con tu autonomía, ahora te vas a ir a una vivienda tutelada y vas a procurar vivir independiente, porque si le pongo un muro por comodidad, porque mientras más grande sea la residencia, más económico te puede salir, pero mientras más pequeños son los servicios, que nosotros tenemos 8 viviendas tuteladas, no en un sitio, otro en otro, pero hay un grupito de personas que están conviviendo en su comunidad. Entonces, eso es mucho trabajo, pero es muy bonito. Y lo más reconfortante, y por eso ha sido el enganche mío todo esto, es que has visto crecer personas que estaban en un rincón, personas que no significaban nada, personas que estaban en psiquiátrico, que cuando la reforma psiquiátrica también nos atrevimos a ir por ello. ¿Lo has visto? Ahora te iba a preguntar por eso. Mira, arrímate un poquito más al micro para que te escuchemos todo mejor. Decía yo, bueno, has visto, como decía el propio Juan Ramón Jiménez, todo para su madre, nada para los demás. Es una situación a la que le habéis dado la vuelta completamente, ¿no? En ese sentido. 2 puntos por los que te quería preguntar. El cierre del psiquiátrico Miraflores condiciona también decir, bueno, esta realidad, a ver qué hacemos. Y la modificación del régimen penitenciario. Hay muchos presos con problemas de salud mental que salen. Y vosotros también tenéis que inventaros una respuesta para estas 2 situaciones, ¿no? ¿Cómo lo hacéis? Bueno, porque en Paz y Bien somos muy atrevidos y no jugamos con la más bonita, nos vamos a lo que posiblemente nadie se atrevía a hacer.
era muy complicado y era muy difícil, porque personas que se habían criado en un psiquiátrico, entonces las conductas no eran de personas con discapacidad intelectual, eran de personas con enfermedad mental, acostumbrado pues bueno a lo que puede, a imitar todo lo que tenía a su alrededor, en su entorno. Y se hizo un programa de los que yo personalmente más orgullosa me siento de haberme implicado de la manera que me impliqué y cómo lo vivimos. Porque trabajamos un equipo del Hospital Psiquiátrico de Sevilla con un equipo nuestro. Yo venía de viajes de proyectos europeos donde, aun viendo por ahí de la capacidad económica, que a eso, si te fijas en eso, te frustra y entonces no te trae nada, a lo que era la mentalidad, ¿no? Uh-huh. Y ahí fue como trabajamos en la selección de ese grupo, cómo esas personas en un chalet que le habilitamos fueron personas que prepararon su casa, cosa que una lámpara le llamaban una farola, no identificaban, personas que no sabían comer, que había que llevarlas de los brazos, con unas conductas de agresividad importantes. Prepararon su casa, se compraron su ropa, porque después de preparar todo con exquisitez, me mandan un montón de ropa con las iniciales puestas y me fui al administrador del hospital y le dije que si aquella ropa se la ponía a alguien de su familia, que si no, las chicas que estaban ya conmigo eran mi familia y ahí no se iban a poner nada. Se la dejé allí y me dieron un talón estupendo a comprarle ropa, pero se la compraron ella. Nos fuimos a la calle Puente Bellón, nos fuimos por el centro en el autobús para que fueran realmente cogiendo los servicios de la comunidad, y allí episodios de todo tipo, de estar probándose ropa, de salirse a la calle con la ropa así. Esto, bueno, pero había que hacer cosas, había que aventurarse para conseguir lo que se consiguió. En 2 años las chicas estaban extraordinarias. Y lo has conseguido tantas cosas, te has metido en mucho fregado y has salido victoriosa. Yo quisiera, para terminar, hacerte 2 preguntas. Primero, ¿qué te han dado todas estas personas? A ver, venga, esa. Mira, lo que me han dado todas estas personas, yo creo que he realizado un trabajo, porque no vamos a hablar de trabajo, que para mí no ha sido un trabajo, pero me han dado ese algo más que si tú no lo encuentras, en este mundo no está. Entonces, tú no estás en un trabajo y cuando tú sales por la puerta, esa persona que te abraza, que te mira, que te dice, que se da cuenta si tú vas preocupada, si no vas preocupada, es que el calor, el cariño, lo que tú recibes, y después la satisfacción personal de haber sido la persona que acompaña para que esa persona crezca. Entonces es una gratificación que te lleva, que eso no te lo... Es una relación casi materno-filial, ¿no? Sí, de compañera, me voy con ellos de vacaciones, verás de todo. Pues ya me has contestado casi a la segunda, que dónde estaba la fuerza que te mueve, pero yo creo que está ahí, ¿no? Sí. Toda esa satisfacción enorme que consigue. No sé si puedes decir que es una especie de un poco egoísmo. Pues sí, de alguna manera, porque te ves también beneficiada por ese. Pues sí, te llevo beneficiada. Estoy hablando de la parte más bonita, la parte más ingrata es la lucha constante con la administración, que no llegan a cubrir las necesidades reales, que cuando tú quieres dar un servicio de calidad, tiene que poner mucho de tu parte, de tu personal, los recursos humanos que tiene para ir bien, su trabajo en equipo, el contar con todo. Es que esto no es obra de una persona, esto es obra de equipo y de la propia participación de las personas usuarias. Aquí participamos todos en el proyecto Paz y Bien. Entonces hay una metodología de trabajo, una filosofía muy bonita, que es la que a esto lo mantiene, porque después, bueno, todo lo demás lo hace todo el mundo. Ahora, el cómo tú haces las cosas, cómo tú crees que es el camino para desarrollar un trabajo de calidad pensado y centrado en la persona, que la persona es el centro, que eso lo tenemos muy claro en Paz y Bien. La persona es el protagonista, y si tú estás aquí trabajando es porque ello existe. O sea, que cuidadito, no pasarnos ni un ápice en ese sentido. No. Tú acompañas, tú estás al lado, pero tú no estás con la persona. No por la persona, ni para dirigir, tú estás para acompañar. Pepa Romero, ha sido un placer tenerte aquí en la radio. Gracias, no ya por venir, sino por todo lo que llevas haciendo desde hace varias décadas y por reinventarte continuamente. Esa cabeza no deja de dar vueltas. La verdad que sí. Muchas gracias.